5 y el verso 21. Hoy vamos a tener una enseñanza que ya hace tiempo Dios me permitió, ¿verdad?, tener, pero hoy vamos a tenerla nuevamente y nuestro tema lleva por título Tú solamente cree. Tú solamente cree. Ese es nuestro tema y lo encontramos en el capítulo 5, verso 21, de la palabra de Dios, del Evangelio de Marcos, y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aleluya. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti, oh Dios, en esta preciosa mañana, dándote toda honra, toda gloria, toda alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti, Señor, queriendo que tu palabra, Señor, se quede en este momento en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu Espíritu Santo y que seas tú, Señor, enseñándonos a través de esta palabra gloriosa. Padre, en el nombre glorioso de Cristo te lo pedimos y juntos, unidos, decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, aleluya. Qué bueno es el Señor, amén. Amén. Cuando miramos este pasaje de la Escritura, miramos, hermano, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5 y verso 21, se nos habla acerca, hermano, de una historia que nos va a ayudar a nosotros a fortalecer nuestra fe. Una historia que nos reforzará en el Espíritu y nos hará entender, hermano, el propósito de Cristo para aquellas personas que hemos conocido al Señor como nuestro suficiente Salvador. La Biblia empieza diciendo que el Señor estaba sentado a la orilla, en una barca, y se reunió alrededor de él, dice, una gran multitud, vino mucha gente, y él estaba, dice, junto al mar. Pero cuando estaba en esta situación, cuando estaba en este lugar, dice que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vamos a ir por partes en esta historia. Quiero que usted ponga mucha atención. En este pasaje de la Biblia se nos menciona, hermano, la historia de un hombre llamado Jairo, el cual, tenía una posición muy interesante. Dice que era principal entre los judíos, o sea, era una persona importante en medio de ellos, era una persona, ¿cómo se dice? Que todos, la tenían como alguien especial.
Pero la Biblia dice que tenía una gran necesidad. El hombre, hermano, venía a buscar a Jesús porque dice que tenía una hija y la hija tenía 12 años y estaba muy enferma, estaba muy mala, se encontraba en una situación muy difícil y él sabía que Cristo podía realizar un milagro, hermano, porque Jesucristo hacía milagros en diferentes lugares y diferentes partes y la Biblia dice que su fama había crecido. Así que este hombre llamado Jairo viene a Jesús y viene a rogarle, a pedirle, se postró delante de él. Su necesidad era muy grande, su necesidad era apremiante, su hija se estaba muriendo, su hija necesitaba un milagro, su hija necesitaba que él viniera y le ayudara. Y dice la escritura, hermano, si seguimos leyendo el pasaje, que Jesús, hermano, después de que le rogaba tanto, en el verso 24, fue pues con él. ¿Oyó eso? Jesús se levantó de aquel lugar y decidió ir con aquel hombre, hermano, llamado Jairo. Antes de que vayamos más adelante, quiero decirle que el nombre de Jairo quiere decir alegría y gozo, o gozo. Aleluya, alegría o gozo. Cuando mira usted a Jairo y ve que, por ejemplo, su nombre quiere decir alegría o gozo, nos encontramos que Jairo está en una situación donde no hay mucha alegría ni hay mucho gozo, aleluya. ¿Cuántos tienen gozo en esta mañana, aleluya? ¿Cuántos están contentos y felices en este lugar? Pues Jairo no tenía esto, hermano. Jairo estaba desesperado. Jairo estaba en una situación verdaderamente, hermano, estresada y él necesitaba un milagro. Así que imagínese, viene a Jesucristo, viene ante su presencia y lo encuentra en este lugar, le ruega porque él sabe que si Jesucristo va a su casa, su hija va a ser sanada. Así que él está desesperado y le ruega al Señor, se inclina delante de él, le pide. Y lo interesante de esta palabra es que Jesucristo se puso de pie y decidió ir a la casa de Jairo, aleluya. Decidió ir a la casa de aquel hombre que tenía a su hija enferma. Así que por un momento veamos a Jairo. Jairo ha de haber estado ahora sí contento, aunque desesperado, estaba feliz porque sabía que Cristo ya iba para su casa. Cristo ya iba camino a su hogar. Su hija, hermano, se iba a sanar. Su hija, hermano, iba a ser levantada de aquella enfermedad. Así que Jairo iba contento, iba feliz. Y yo le aseguro que cualquier padre en una situación como esa, hermano, pues haría todo lo posible porque Cristo hiciera un milagro en la vida de alguno de sus hijos. Más si éste estuviese a punto de morir. Si usted lo mirara desesperado, hermano, que está a punto de morir, yo le aseguro que vendría con todo su corazón y se postraría delante de Dios y le rogaría y le pediría y le clamaría para que Dios hiciese un milagro en la vida de su hijo o de su hija. Aleluya. Y la Biblia nos dice entonces que Jesucristo pues decide ir, verso número 24, y fue pues con él y le seguía. Ponga mucha atención a esto. Fue pues con él, dice aquí, y le seguía una gran multitud. ¿Y qué pasaba? Le apretaban. Las calles, hermano, en la ciudad de Jerusalén en aquellos tiempos, creo que no ha cambiado mucho hoy, pero está diferente. Pero, hermano, las calles en la ciudad de Jerusalén eran muy angostas, eran callejones muy estrechos. Así que cuando la gente, pues, hermano, se amotinaba en las calles para ir, ¿verdad?, a alguna casa o con una persona importante, batallaban porque la gente, aparte de que tenía reducidas las calles, pues había cosas, hermano, que tenían afuera de sus casas que utilizaban en su vida diaria. Así que imagínense, hermano, lo que la historia nos está presentando. Aquí vemos a Cristo, va con Jairo, va a su casa. Jairo va, hermano, contento, pero al mismo tiempo apremiante, necesita que Cristo llegue a su hogar y la gente lo va apretando y, hermano, por más que se quiere caminar a prisa, pues no se puede. El Señor va tratando de caminar en medio de la multitud, pero dice la Biblia que la multitud lo iba apretujando, lo iba apretando, o sea, le iban impidiendo caminar con libertad. Y la Biblia nos sigue hablando y dice que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor.
cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Así dice su Biblia. Yo sé que muchos hemos leído este pasaje y hemos visto esta parte de la Escritura, pero tal vez no nos hemos dado cuenta de algo muy importante que vamos a encontrar en esta historia que el Señor nos presenta en el Evangelio de San Marcos. La palabra de Dios nos dice que cuando Cristo iba, aparte de que iba despacio, porque lo iban apretando, dice que sucedió algo imprevisto. Una mujer enferma de flujo de sangre llega al Señor Jesucristo y lo toca por detrás en su manto. Oiga, cuando nosotros miramos esto, usted se preguntará por qué hay dos historias insertadas en el pasaje de la historia de Jairo. ¿Por qué hay una historia más ahí metida, hermano, como una cuña en medio de este pasaje? ¿Por qué es que la Biblia registra que esto sucedió cuando Cristo iba a la casa de Jairo? La Biblia nos enseña que, hermano, Jairo ya había hecho que Cristo se levantara y fuera a su hogar. Cristo ya había decidido ir a la casa de este hombre, pero esta mujer, hermano, le sale en el paso, le sale en el transcurso que va a su casa, y Cristo se detiene, Cristo se para, no solamente va lento, sino que aparte se detiene. Pero note algo muy importante: recuérdese que Jairo tiene a su hija muy mala en casa y está a punto de morir. Así que póngase por un momento a pensar qué es lo que Jairo tenía en su corazón y en su mente. Está desesperado, quiere a Cristo en su hogar, quiere a Cristo allá en su casa, pero la Biblia dice que Jesucristo tiene que detenerse. Una, porque la gente es mucha, y dos, porque hay una mujer que lo toca y recibe sanidad de parte de él. Cuando nosotros miramos el pasaje de la Escritura acerca de esta mujer, dice que esta mujer tenía 12 años que había tenido una enfermedad y no había médico que la pudiera ayudar. Por más que habían hecho todo lo que se pudiera y habían buscado a los mejores de su tiempo, no habían podido sanarla de aquella enfermedad. Lo había gastado todo, había perdido todo. Pero dice que aún en esa condición, ¿verdad?, que se encontraba, en esa condición en la que ya se hallaba, dice que alguien le habló acerca de Cristo, alguien le comunicó acerca de Jesús, le habló de un Cristo poderoso, le habló de un Cristo que hace milagros, le habló de un Cristo que tiene poder para sanar a cualquier enfermedad. Aleluya. Y dice la Escritura que entonces aquella mujer creyó, y cuando oyó acerca de Jesús, ella tomó la decisión de venir y tocar, aunque sea el borde del manto de Cristo. Aleluya. Cuando nosotros miramos esto, ahora vamos a ver el pasaje completo. La Biblia dice que, hermano, la gente lo estaba apretando. Cristo venía en medio de una multitud, venía en medio de mucha gente, y aquella mujer tenía 12 años enferma. Aleluya. 12 años en los cuales, hermano, había padecido una enfermedad. Hermano, que esto es algo muy interesante. Usted sabe que la pérdida de sangre de nuestro cuerpo, lo primero que hace en nosotros es debilitarnos. No estamos, hermano, con mucho ánimo, hermano, como para luchar contra una multitud. No tenemos ese ánimo para vencer, hermano, a un montón de gente y poder pedirle a Cristo que haga un milagro. Pero lo que me llama la atención era la tenacidad de aquella mujer. La mujer había creído de tal manera que venía decidida a tocar el borde del manto de Cristo. Aleluya. Cuando usted mira esto, hermano, es algo muy importante en la palabra de Dios. El borde del manto se encontraba abajito de la rodilla, hermano, de Cristo. Aquí, hermano, mire, se encontraba el borde del manto. Para poder tocar ese borde, quiere decir que la mujer no halló otra manera de poder acercarse a Cristo, sino
por debajo. Ella vino, hermano, yo creo que casi gateando para llegar y tocar el borde de aquel manto. Ella vino desesperada porque sabía que si no lo lograba en ese momento, no lo iba a lograr. En eso estaba en juego su vida, estaba en juego su salud, estaba en juego toda su fe. Aleluya. Y la Biblia dice, hermano, que lo logró, llegó a Cristo y tocó el borde, de tal manera que Cristo, cuando es tocado, él sintió que salió poder de él, y él empezó a preguntar, para que usted vea que la mujer no estaba de pie. Él empezó a buscar quién le había tocado, y hermano, los que estaban ahí decían, Señor, si todos te están apretando, todos vienen, ¿verdad? ¿Cómo dices tú, quién me ha tocado? Pero Cristo dijo, yo he sentido que ha salido poder de mí. Aleluya. ¿Sí? Cuando nosotros miramos, entonces dice que la mujer, al verse descubierta, oiga, quiere decir que estaba oculta abajo o sentada, o yo no sé, pero dice que al verse descubierta, dice que entonces ella decidió revelar lo que había pasado con ella. Cristo había hecho un milagro en su persona porque ella había creído. Ella había creído, su fe había, hermano, obtenido el precio de su milagro. Aleluya. Ella había recibido lo que tanto estaba necesitando. Dice la escritura que cuando logró tocar aquel borde del manto, hermano, ella fue libre de su azote. Ahora, yo quiero que usted vea lo que está pasando. Jairo convenció a Jesús para que fuese a su casa. Yo creo que Cristo fue a la casa de Jairo porque le han de haber dicho los que estaban a su alrededor, es alguien importante, porque la Biblia lo dice, él es alguien importante para el pueblo de Israel. Me imagino que da ofrenda, me imagino que ayuda al pueblo. Algo tenía que haber hecho este hombre para ser importante, hermano, para el pueblo de Israel o para el gobierno religioso de Israel. Y dice la palabra que Jesús accede a ir, pero había algo que Jairo no tenía. Jairo no tenía fe. Y si usted quiere que Dios haga un milagro en la vida suya, que Dios toque su vida, que Dios haga algo glorioso en usted, se necesita que haya fe. Aleluya. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Jairo necesitaba entender, hermano, que a Cristo no se le busca por desesperación, que a Cristo no se le busca porque ya no hay nada más que hacer, a Cristo no se le busca porque no tengo otra opción. Jairo pensaba, aquí llevo la medicina, aquí va la medicina, yo tengo que llegar rápido para que mi hija se sane. Jairo miraba a Cristo como ese médico que tenía el poder de levantar a su hija de aquel problema. Aleluya. Pero le hacía falta algo y Cristo necesitaba hacérselo entender. Necesitaba fe. Aleluya. Necesitaba fe. Por eso cuando él, hermano, va en el camino, aquella mujer le toca y él se detiene. Aleluya. Porque si hay algo que detiene a Cristo, es la fe que encuentra en aquellos que se acercan delante de su presencia. Aleluya. Cuando usted venga a buscar al Señor Jesucristo, usted no puede venir con desesperación, no puede venir a decirle a Jesús, oh, yo te necesito, es que Señor ya no puedo, es que sí. Usted puede venir con todas esas cargas y todas esas necesidades y ponerlas a los pies de Dios, pero recuérdese una cosa, aunque tenga todas estas necesidades y desesperaciones y situaciones adversas, recuérdese que lo más importante que usted debe de traer a la presencia de Dios es fe. Aleluya. Es fe. Usted no puede venir, hermano, dudando. No puede venir allí, hermano, diciendo, es que Señor, ya no tengo otra. No. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cambiar ese panorama. Y Cristo, hermano, se detiene. Imagínese a Jairo. Él ya lleva a Cristo. ¿Cuánto tiempo cree que se detuvo Jesús, hermano, para atender? Alguien me ha tocado. Yo sentí que alguien me tocó. Y todos lo dicen, ay, Señor, todos se están apretando. Y Jairo desesperado, Señor, mi hija se está muriendo, queriendo que salga de aquella situación, y la mujer que no aparece, y quién me tocó, y yo sentí que salió poder de mí, hasta que entonces la mujer, hermano, se decide. Dice el verso vamos a ir al versículo número 30.
Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. ¿Oyó eso? Aquella mujer había obtenido, hermano, lo que tanto estaba necesitando. ¿Y cómo fue que lo logró? ¿De qué manera fue que recibió, hermano, su milagro en aquel día? Oh, es que ella escuchó acerca de Jesús. Ella escuchó acerca de los milagros y maravillas que aquel hombre hacía. Es que ella escuchó que había un Cristo poderoso que estaba haciendo cosas grandes en aquellos que podían creer. Aleluya. Y ella, con esa convicción en su corazón, sabiendo su gran necesidad y entendiendo que no había nadie que le pudiera librar de su problema, dice la Escritura que vino entonces a buscar a Cristo y vino, hermano, decidida a llevarse el milagro de su bendición. Aleluya. Dice que llegó ante Jesús, y cuando vino ante Cristo, hermano, ella buscó la manera de lograr, hermano, tocar lo que ella había visualizado. Si yo tan solamente tocare el borde de su manto, yo sé que seré sana. Aleluya. Eso era lo que aquella mujer estaba viendo, y ahí recibió el milagro de su sanidad. Pero Cristo quería que Jairo mirara lo que iba a pasar, hermano, en la vida de aquella mujer por la fe. Aleluya. Cristo puede hacer cosas grandes, Cristo puede hacer cosas maravillosas, pero es necesario que nosotros aprendamos que la única manera en que Dios manifiesta su gloria, su poder y su autoridad sobre todas las cosas en nuestra vida es a través de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11, aleluya. ¿Sí? La mujer aquella miró su sanidad. La mujer aquella contempló su sanidad. ¿En dónde? En el borde del manto de Cristo. Ella no dijo: voy a pedirle a Cristo que haga una oración por mí. No voy a pedirle a Cristo que ponga sus manos sobre mí. Voy a pedirle a Cristo que venga y haga una petición por mí. Ella no hizo eso. Ella tenía una definición de lo que sería la sanidad para su vida personal. Y ella solamente dijo: si yo tan solo le tocare el borde de su manto. ¿Sí? Y Jairo desesperado. Jairo, hermano, apremiando, ¿verdad? Porque el tiempo era importante. Recuérdese que estamos hablando de la vida y la muerte, pero Cristo quería que Jairo contemplara algo importante. Entonces dice la Escritura, hermano, que en ese momento, hermano, cuando están, hermano, el Señor Jesús hablando con aquella mujer que ha sido sanada, cuando está en ese momento tan especial, hermano, donde la mujer, me imagino que está contenta, feliz de haber recibido aquella sanidad, dice la Escritura que Cristo le dice en el verso 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Pero en el verso 35 dice: y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Así dice. Y note lo que sigue: ¿para qué molestas al maestro? Siempre lo digo y lo repito una y otra vez. A veces nosotros decimos: oh, yo creo, oh sí, yo tengo fe, aleluya. Pero Dios siempre probará tu fe. Dios siempre desafiará tu fe. Dios siempre estará buscando, hermano, ver hasta dónde eres tú capaz de llegar por lo que tú crees. La Biblia dice que cuando Cristo le dijo a aquella mujer: ve, ¿verdad? Has sido sana de tu azote, ve en paz, ¿verdad? Cuando Él está hablando con la mujer, vienen de la casa de Jairo. Me imagino que ya transcurrió un buen rato, ya se pasó un buen momento, y vienen a decirle: ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro, ya se murió tu hija. Hermano, cuando nosotros hablamos de estas cosas, imagínese aquel hombre desesperado que ya llevaba la medicina, ya
llevaba al que iba a sanar a su hija, ya llevaba al que iba a levantar a su hija de aquella enfermedad, y de momento, hermano, se detiene por alguna cosa y ya no pudo llegar a tiempo, y ahora vienen a decirle: ya ni te preocupes, aleluya, ya ni te molestes, ya se murió tu hija. Ya no molestes al maestro. Imagínense, hermano, en ese momento la mente y el corazón de Jairo. Imagínense el problema en aquel padre, hermano, que venía tan contento porque su hija, hermano, ya iba a tener la sanidad y la salvación. Ya llevaba al que tenía poder para levantarla, y ahora ya se murió. Cuando hablamos de la muerte, estamos hablando del final de todas las cosas. Es el momento en que, hermano, todo se acabó, todo se terminó. Imagínense la actitud en la cara de aquel hombre. No pudo estar en el último momento en que su hija, hermano, estaba viva. No pudo estar en el momento en que su hija estaba a punto de morir. Imagínense el corazón de este padre, aleluya. Imagínense, hermano, cómo se sentiría y de qué manera se miraría su cara al oír aquella noticia y ver a Cristo, hermano, haciendo un milagro glorioso delante de él, aleluya. Pero en ese mismo momento, mientras todos le estaban diciendo eso, dice el verso 33, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. No temas, no temas, solo cree, aleluya. Y cuando nosotros vemos esta parte, hermano, aquí es donde yo quiero, hermano, detenerme un poco para poder hablar de esto. Cuando la Biblia dice que aquel hombre, hermano, oyó aquella noticia, lo primero que se ha de haber venido abajo fue su ánimo, aleluya. De por sí ya lo traía todo desgastado. Ya venía todo, hermano, ¿cómo se dice? Hermano, cansado por la situación, por el problema. Pero ahora estaba enfrentando la muerte de su hija. Yo no sé cuántos aman a sus hijos, pero lo que menos queremos es que se mueran. Aleluya. Y creo que para muchos sería un dolor muy grande en nuestro corazón, hermano, que alguno de nuestros hijos muriese, sea pequeño, sea grande, sea mediano, como sea, hermano. No nos gustaría que ninguno de nuestros hijos perezca. Aleluya. Así que imagínense nomás por un momento, hermano, lo que estaba pasando este padre al oír aquella noticia, al oír, hermano, aquello que le acababan de decir. Me imagino que su actitud y su corazón se derrumbaron, hermano, se vino abajo, su ánimo decayó, pero ahí estaba Cristo para decirle: hey, no tengas miedo, no temas, solo cree. ¿Por qué es que Cristo, hermano, dejó que todo esto pasara? ¿Por qué dejó que todo esto sucediera así? Porque Jairo necesitaba aprender. Jairo, hermano, venía con una actitud distinta, diferente a la que traía la mujer enferma del flujo de sangre. La mujer enferma del flujo de sangre no solamente nos enseña a nosotros, sino también enseñó a Jairo cómo Dios obra. Amén. Dios, hermano, estaba con Jairo. Jairo iba contento a su casa, pero le hacía falta algo, le hacía falta fe, aleluya. Él había agarrado a Cristo y llevado a Cristo a su casa, pero lo había llevado por desesperación. Hay personas que vienen a buscar algo de Jesús, pero vienen desesperadas porque ya no pueden con su problema, ya no pueden con su situación, ya no pueden con su adversidad, ya no saben qué hacer con lo que están padeciendo, aleluya. Y piensan que Dios se va a compadecer y a decir: ah, pobrecito, sí, voy a hacer algo contigo porque ya no puedes, porque ya estás en las últimas, porque ya no tienes a quién recurrir. A Cristo no se le convence de esa manera, aleluya. Es necesario que el que se acerca a Dios, dice su palabra, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, aleluya. Aleluya. Cristo está haciendo milagros. Cristo quiere hacer cosas grandes. Cristo quiere tocar vidas y corazones, pero es necesario que nos acerquemos a Él con fe, aleluya, no con desesperación. Cristo ya conoce tu problema. Cristo ya sabe tu necesidad. Cristo ya sabe lo que te está quejando, aleluya. ¿Cuántos saben eso? Cristo ya sabe qué es lo que tú necesitas, pero Cristo también sabe, hermano, cómo está tu corazón. Cristo también sabe cómo estás pensando. Cristo está viendo también lo que hay en ti, aleluya.
Por eso es importante el desafío de la fe. Estamos en un tiempo donde necesitamos fortalecernos en fe. ¿Y qué es fortalecernos en fe? Creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Aleluya. Tú solo cree, le dijo a él. Tú solo cree. No tengas miedo. Tú solo cree. Ya voy contigo, le dijo. Aleluya. ¿Sí? Cuando Cristo, hermano, le está diciendo a Jairo: hey, tranquilo, tranquilo, yo ya voy. Aleluya. Sí, no te importe cuánto tiempo vamos a durar en llegar. Yo ya voy, aleluya. No te importe si se muere 1 o 2 veces. Yo ya voy, gloria a Dios. Eso es fe, eso es enseñarte de la fe, eso es mostrarte lo que Dios puede hacer. Si Dios va contigo, olvídate, mi hermano, no importa si llegas por la noche, ahí va el milagro en la mano de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Olvídate de cosas tristes, olvídate de problemas, olvídate de que cómo le hacemos, de qué forma no, tranquilo. Si Cristo va contigo, Él tiene el poder de hacer milagros y maravillas. Si tan solo puedes creer. Amén. Tú solo cree, le dijo a él. Tú solo cree, aleluya. No te preocupes, tú solo cree. Imagínese, Jairo, yo no sé, hermano, pero imagínese a ese padre. Yo imagino que las lágrimas se le salieron cuando le dijeron: ya se murió tu hija. ¿Sí? ¿Qué hacía? ¿Corría con Cristo o corría para su casa? ¿Qué hacía? Estaba en una situación, hermano, donde me imagino que ha de haber sido un gran shock para la vida y la mente de aquella persona llamada Jairo. El gozo y la alegría que su nombre representaba en ese momento estaba perdido totalmente, aleluya. Hermano, ¿qué hacía en ese momento? Y me imagino que cuando Cristo miró lo que aquel hombre, me imagino, iba a hacer, le llama desde lejos y le dice: tú tan solo cree, no tengas miedo. Tú solo cree, no tengas miedo, aleluya. Cuando dice la palabra de Dios, le voy a seguir leyendo para que vea. Pero luego que oyó Jesús lo que se estaba diciendo, dijo al principal de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, dice la escritura. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Aleluya. Imagínense, cuando Cristo venía con Jairo a su casa, venía una gran multitud. Y la Biblia dice que le apretujaban, ¿verdad que sí? Le venían apretando. Pero después del milagro de aquella mujer enferma de flujo de sangre, Él tomó a 3 de los que venían con Él y no le permitió a nadie de la multitud que le siguiera. ¿Oyó eso? O sea, ¿cómo fue que primero sí permitió que todos vinieran y después los para a todos para ir directamente a la casa de Jairo? Cuando nosotros miramos, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo, es que Cristo estaba probando la fe de Jairo. Cristo quería que la fe de Jairo creciera. Cristo quería que la fe de Jairo se fortaleciera, aleluya. Los momentos más duros de nuestra vida, en los momentos más difíciles de nuestra vida, son los momentos que más nos enseñan a nosotros en las cosas de Dios. En los momentos más difíciles de nuestro caminar, hermano, en esta tierra, son los que más nos enseñan acerca de la fe. Parece que los momentos más duros son los momentos que más nos ayudan a aferrarnos de la mano de Dios, aleluya. Cuando usted, hermano, pasa por momentos difíciles, es el momento cuando más nos aferramos a Dios y le creemos a su palabra, aleluya.
Cuando todo va bien, hermano, ni nos acordamos. Andamos de fiesta, andamos, hermano, en tiendas, andamos en todas partes, gastando lo que no tenemos, haciendo lo que no debemos, aleluya. Pero es que estamos bien, no nos duele nada, nos sentimos, hermano, totalmente sanos y felices, aleluya. Pero cuando vienen los desafíos, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, ahí venimos a Dios diciendo: ay, Señor, ayúdame, que no sé qué hacer. Y este hombre, hermano, estaba en esa situación. Este hombre estaba en esa situación, pero Cristo le estaba enseñando algo glorioso a este hombre llamado Jairo. El que tiene la fe puesta en Cristo Jesús podrá mirar la gloria de Dios en su vida, en su casa, en su familia y en todas las áreas de su vida. De la gloria al Señor Jesús. Oh, sí, hermano. Yo por eso le decía al principio, el enemigo no está jugando a ser enemigo, pero nosotros debemos de entender que como creyentes, el llamado de Dios para nosotros es fortalecernos en la fe. Es fortalecernos en la fe, aleluya, porque así es como Dios obra. Y si tan solo pusiéramos en nuestra mente lo que dice aquella mujer: o yo si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, sé que sería sano o sana, aleluya. Y uno diría: ¿y dónde encuentro a Jesús? Jesús está en este lugar, aleluya. Jesús está en medio de nosotros. Jesús está en la congregación. Jesús está en medio de este lugar, aleluya. El problema es que necesitamos usar fe para poderle ver y poderle tocar. Dice la escritura que cuando él fue a su casa ya nadie le seguía, iban tranquilos a su hogar, pero Jairo sabía que su hija ya había muerto, pero él iba de todos modos con Cristo. Él llevaba a Jesús a su casa, aleluya. Ya había empezado, ya lo había traído, ahora lo iba a llevar a su hogar. Cuando llegó a su casa y él les dice: ¿por qué están llorando? La gente estaba lamentando. Se había muerto una niña de 12 años. Es doloroso, es triste cuando se muere un ser humano a esa edad, aleluya, sea hombre o sea mujer. Y toda la gente estaba lamentando y llorando, pero Cristo viene y les dice: ¿por qué están así? Ella no está muerta. Y todos se burlaban de él. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de la muerte, lo primero que la gente piensa: ay, ¿tú qué sabes? Cuando se llega el momento de la muerte, ya todo se acabó, todo se terminó. Para nosotros es el final de todas las cosas en nuestro entendimiento. Nuestra mente te dice: ya estuvo, aleluya. ¿Sí? Me acuerdo de un testimonio que contaba una hermana, y creo que era mamá grande, que decía que en una ocasión, cuando ella tenía como 50 años, algo así, le detectaron cáncer y cáncer terminal. Era la mamá de nuestro hermano Jiménez. Y dice que pues todos vinieron, ¿verdad? Estaban consternados por la noticia de que le habían dado solamente unos cuantos meses de vida. Y dice que cuando vinieron las personas, entre ellas vino alguien que era creyente. Ella contaba eso. Vino alguien que era creyente y le empezó a hablar de un pasaje de la escritura donde decía, ¿verdad? Porque primero le predicaron el evangelio, ella creyó, y dice que le empezaron a hablar acerca de ese pasaje donde Cristo llega y resucita a Lázaro, que tenía 4 días de haber estado muerto. Y la persona que le estaba predicando le estaba diciendo: ¿crees tú esto? ¿Crees lo que dice, verdad, este pasaje? Y que ella decía: sí, creo. Pero que de momento ella pensó y dijo: oye, si ese hombre tenía 4 días de estar muerto y ya hasta olía mal en la tumba, y yo todavía estoy viva, dice, y yo todavía estoy viva. Y si Cristo levantó a ese hombre que tenía 4 días de estar en la tumba y que ya olía mal, y lo volvió a la vida, ¿por qué no a mí, que todavía estoy viva? Dijo ella. Y Dios hizo un milagro en la vida de ella. Ella lo contaba. Dios la sanó de cáncer. Le dio su sanidad del cáncer. Y ella hablaba y decía, cuando platicábamos: yo me voy a morir de cualquier cosa, decía, pero no me voy a morir de cáncer, aleluya. ¿Sí?
Es muy importante que aprendamos a creer. Es muy importante que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Toda la gente que estaba allí decía: ay, tú no sabes, apenas está llegando, ella ya está muerta, ella ya pasó mejor vida. Pero el Señor los sacó a todos. No quería a nadie que no tuviera fe en aquel lugar, y llevó solamente a la mamá y a los que iban con él. Y cuando entró al cuarto, le tendió la mano, la agarró de la mano a aquella jovencita y le dijo: Talita cumí. Y dice la escritura que cuando le tendió la mano y le dijo estas palabras, le dijo el Señor: niña, aquí te digo, levántate. Y dice la escritura que luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aleluya. Dígame si no es maravilloso lo que acabamos de ver. Cristo Jesús levantó a una niña de 12 años que ya había muerto. ¿Y por qué la levantó? Porque le dijo a aquel hombre que había ido a buscarle, que le rogó y que le pidió con todo su corazón que viniese a su casa. Cristo le dijo: lo único que tienes que hacer es creer. Tú solamente cree. Aleluya. Yo no sé cuál sea la necesidad o el problema que tú tengas, pero yo te digo algo que Cristo dijo hace más de 2000 años, hermano, en esta tierra. Tú solo cree. Aleluya. Porque al que cree, dice su palabra, todo le es posible. Gloria a Dios. Amén. Porque al que cree, todo le es posible. Este hombre aprendió que si hay algo que da resultado, es la fe. Si hay algo que da resultado en la vida del creyente, es la fe. Si hay alguien que tiene poder para hacer un milagro, es el Señor Jesucristo, cuando pones toda tu confianza en Él. Aleluya. Si hay alguien que tiene poder para levantar hasta los muertos, es nuestro Señor Jesucristo, si tan solo creemos en Él. Por eso, hermano, cuando hablamos de esta historia, me impactó. Imagínese el gozo, otra vez la alegría, el gozo en la vida de Jairo, otra vez el gozo en su casa, en su hogar. ¿Qué necesitamos nosotros para que nuestro gozo sea restaurado, para que nuestra vida sea restaurada totalmente? Solo creer. Solo creer. Tú solamente cree. Tú solamente cree. Tú solo cree. Aleluya. Eso es todo el llamado de Jesús para aquellos que buscamos algo de la mano de Dios. Aleluya. Amén. Eso es todo lo que estamos necesitando. Y la Biblia dice que aquel hombre, hermano, pudo mirar a su hija nuevamente sana y salva, porque Cristo la levantó de la muerte. A su nombre sea la honra, la gloria y la alabanza. Póngase de pie, hermano, en esta preciosa mañana o tarde ya. Aleluya. Y por un momento cierre sus ojitos, cierre sus ojos por un momento y vea lo que aquí está pasando. Aleluya. Sé que a veces las cosas, hermano, parecen muy difíciles, parecen muy duro, parece: ¿cómo le hago? ¿De qué manera puedo yo hacer que ese milagro suceda en mi vida? Solo cree, dijo el Señor Jesús. Tú solo cree. Aleluya. Eso es todo lo que el Señor, hermano, está pidiendo. Tú solo cree. No hay otra, hermano, otra forma. No hay otro camino. No hay otra manera. Tú solo cree. Aleluya. Si tú crees que el Señor puede sanarte, si tú crees que el Señor puede levantarte, si tú crees que el Señor puede hacer un milagro, esta es la hora en que Dios lo puede hacer. Aleluya.